Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. El explosivo avance 2 del capítulo 48 de Yellow Topkini es lo que les estaré reseñando a continuación. Le han puesto una velocidad a esta historia de momento que hasta miedo me da. Seiran se marcha de la mansión dejando todo en llamas y saca a la luz un secreto que destruye aún más a la familia Korhan. Ferit no pretende darse por vencido con Seiran a pesar de la presión que ejercerá el señor Jalis sobre él. Kaya no va a dejar que las cosas con Suna terminen mal y le propondrá un trato para así poder estar cerca de ella. Esto y muchas cosas más sucederán, así que les recomiendo que se queden hasta el final de este video para que estén al tanto de todo lo que tengo por contar. El avance inicia con Suna aún vestida de novia, notablemente agobiada por los acontecimientos. Ferit aparece entonces diciéndole a Seiran: mi abuelo lo sabe todo, Seiran. Y más adelante, Seiran acompañada de Ifakat entra a ver al señor Jalis en su habitación para darle una lección que estoy segura que él no va a olvidar. Ferit se queda afuera queriendo estar presente en la conversación, pero su padre lo detiene y mientras pasan varias imágenes del momento en que Seiran está frente a Jalis, se escucha de fondo que ella le dice: tengo en un rincón de mi mente las cosas que mi tía me dijo sobre ti. Dijo: si te metes en problemas, ponte el collar para que Jalis Saga pueda verlo. Ella me confió a ti. En lo que Seiran habla, se ve cómo le muestra el collar a Jalis y luego se lo arroja, dejando el claro mensaje de que lo que él representa y representan los Korhan no es más que una mentira, además de que él nunca ha estado a la altura de la tía Hatuch. Ante las palabras de Seiran, Jalis se nota un poco afectado y es Ifakat quien interviene a continuación diciendo: nada de lo que has vivido es una excusa para lo que has hecho. Según parece, son palabras dirigidas a Seiran. Ifakat, queriéndose anotar puntos con Jalis, la ataca con sus aires de dueña de la razón y más que nada creo que lo hará por cómo Seiran se comporta con Jalis, por las cosas que le dice. Pero en sus ganas de aplastar a la chica, ella no mide las consecuencias y desencadena una reacción fulminante, ya que más adelante Seiran dice: la que es amante del hermano de su marido muerto eres tú. Jalis no puede creer lo que escucha. Seiran da media vuelta y se marcha dejando a Ifakat casi sin aliento. Luego hay una escena en la que Jalis está enfrentando a Orhan, él lo golpea y vemos a Ifakat como suplicándole que tenga piedad. A todo esto, Gulgún destrozada aparenta ser testigo de lo que acontece, al igual que Asuman. Tal y como es costumbre en los avances, las imágenes no son consecutivas, por lo que es imposible asegurar un 100% cómo van a suceder las cosas. Pero de todas formas está claro que estos acontecimientos marcarán un cambio radical en la vida de todos. Posteriormente se ve parte de la reacción de Gulgún, Ifakat, Jalis y Orhan al tener que hacerle frente a la situación. Orhan se marcha de la mansión probablemente a los brazos de Dishle y su relación con Gulgún queda totalmente acabada. Mientras pasan estas imágenes se escucha el grito de Jalis diciendo: ¡lárguense! Que puede o bien ser para que lo dejen solo en su habitación o para expulsar de la mansión a algunos de los personajes que ya no quiere ver ahí. Tantos problemas y cambios hacen que entre en juego nuevamente la versión mafiosa de Jalis Korhan y hasta Chefmus, que se creía el todopoderoso que iba a hacer y deshacer sin consecuencias, va a tener que inclinar la cabeza delante de él. Se ve que Jalis lo tiene capturado, lo tortura y lo golpea en lo que se escucha de fondo que dice: vas a ir a traer a esa chica con tus propios pies. Con esto obviamente debe estarse refiriendo a Pelin. Más adelante vemos entonces una de esas escenas en las que Seiran anda por la calle y Ferit aparentemente está yendo tras ella mientras se escucha de fondo que el señor Jalis le dice: ese niño debe nacer con un apellido, con tu apellido. Seguido pasan imágenes que nos muestran parte del enorme berrinche que va a armar Qasim en la mansión, así como también una escena en la que está Esme dando apoyo y consuelo
solo a Suna. Seiran por su parte intenta alejarse de todo y todos los que le han hecho daño. Intenta aislarse para, como quien dice, curar sus heridas ella misma y encontrar las fuerzas para salir adelante. Lo próximo que acontece es que está Ferit de rodillas frente a su abuelo y se escucha que Jalis le dice: ya que Seiran ha tomado su decisión, pondrás fin a este matrimonio. Jalis intenta nuevamente que Ferit renuncie a su amada. Él insiste en pasar página y sacar a los Shanli fuera de la vida de los Corhan de una vez por todas, pero Ferit no lo complace y una vez más dice: dije que nunca la dejaré, abuelo. Desquiciado por las palabras de su abuelo, Ferit le grita un rotundo no con todas sus fuerzas y posteriormente sucede algo que sin duda alguna también cambiará muchas cosas. Después de que Suna se sincera con Kaya y le deja ver que ella escuchó sus palabras, la relación de ambos queda finalmente quebrada. Esto es algo que va a afectar a Kaya, seguramente le reclamará a Nuket por lo que hizo, pero además él no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo pierde a Suna, por lo que nuevamente se impone a los deseos de su madre y va tras la mujer que al parecer sí ha conquistado su corazón. Esta vez todo parece indicar que él se va a sincerar con Suna. Se escucha que le dice: yo de Jalis Corhan y tú de Qasim Shanli. Vamos a vengarnos de ellos. Y mientras pasan imágenes que muestran cómo él recrea la primera vez que le pidió matrimonio a ella, le dice con los ojos llorosos: cásate conmigo. Según lo que nos muestran, Suna acepta la propuesta y luego parece ser que ellos llegan a la mansión ya después de haberse casado, porque de hecho, acercando la imagen, me impresiona que junto con la bolsa, Suna también está sosteniendo el libro de familia. Ella se para en la puerta de la mansión, marcando simbólicamente un nuevo comienzo. Kaya está a su lado y lo primero que hace Suna es librarse del miserable que tiene por padre. Le dice a Abidin: señor Abidin, eche a este hombre fuera. Qasim reacciona de una vez gritándole: ¡qué demonios! Y Kaya lo frena en seco al decirle: no te atrevas. Abidin por su parte obedece la orden y además golpea a Qasim, cosa que estoy segura que va a disfrutar bastante. Con ayuda de varios guardias se dispone a sacarlo de la mansión y lo último que nos muestran es esta escena en la que, como ya les había comentado anteriormente, en efecto Seiran le entrega el anillo de casada a Ferit y se marcha mientras se escucha que le dice: no amas a nadie más que a ti mismo. Acéptalo, Ferit Corhan. Nunca más volveré a ti. Mis queridos turcofans, esta historia está que es fuego por donde quiera. ¿Qué pasará de ahora en adelante? ¿Qué creen que va a hacer Seiran con su vida? Obviamente no puede estar andando por ahí de un lado a otro sin rumbo por mucho tiempo, por lo que quizás o pasa algo que la hace regresar a la mansión en algún momento, o algún personaje va a venir a rescatarla, por decirlo de alguna manera. Alguien le va a tender la mano y va a servirle de apoyo, porque la vida no puede ser tan cruel con ella como para que se quede sola sin nadie con quien contar. Es triste que otra vez el tema del divorcio de los pistachos esté sobre la mesa. Solo espero que en esta ocasión Jalis no quiera forzar a Ferit a casarse con Pelin, porque ya es una idea que está más que desgastada en esta serie. Y ya les digo, no es lo que creo, pero tengo claro que cualquier cosa puede suceder. Mañana es el día de la verdad. Le va a llegar su hora en esa mansión a todo el mundo y cada quien va a recibir aunque sea un poco de lo que se merece. Creo que vamos a ser testigos de uno de los mejores episodios de la serie y en general solo quisiera que no dilaten por tantos capítulos el sufrimiento de Ferit y Seiran. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué les parece todo lo que está aconteciendo y sus teorías para más adelante, que yo con gusto les estaré leyendo. Me despido por ahora, no sin antes recordarles que si les ha gustado esta reseña, porfa nos apoyen con un like y ahora sí, nos vemos en un próximo video.